Señal directa. Continuamos en Señal Informativa, vamos a la línea telefónica, está el doctor Roberto Castelán con su colaboración de esta semana. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Un gusto escucharlo. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenos días, el gusto es mío. Belén, muy buenos días. Y a todo el auditorio de radio y televisión del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara. Espero tengan un excelente inicio de semana. Pues iniciaron los cambios, como todos lo sabemos. Tenemos un nuevo presidente de la República, un presidente de la República con las características que ya todos conocemos después de una larga travesía de varios intentos, confrontaciones durante la campaña y un planteamiento casi de confrontación también en los primeros mensajes a la nación. Pues Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de la República. Sus urgencias, entre otras muchísimas, nombró 100, pero tendría que ser fundamentalmente en todos los aspectos la disminución de la violencia. Para él la violencia y la actividad del crimen organizado hay que combatirla desde la raíz, que es pues la situación económica, una situación de pobreza y desesperanza que lleva a muchos jóvenes a no encontrar otros caminos pues más que el de la delincuencia organizada. Yo pensaría que entre algunos temas que tocó ya directo desde el primer día y al día siguiente, el domingo, pues es la visualización, pues ahora sí, permítanme la redundancia, muy, muy visible de las comunidades originarias al tomar el bastón de mando en una ceremonia, la primera ceremonia pública de alto alcance fuera de su investidura, de su toma de investidura en el Congreso, en la Cámara de Diputados. En el Zócalo, pues todos vimos la ceremonia de las comunidades indígenas, de las comunidades originarias, donde le entregan el bastón de mando. Esta visibilización, por supuesto, permite saber que las comunidades originarias son las comunidades de las víctimas más directas de la violencia a través de muchos mecanismos, incluyendo la ejercida por las mineras en combinación con grupos del crimen organizado para desplazar de sus tierras a estas comunidades originarias, pero eso lo tocaremos también en otra ocasión. También habló del establecimiento que se va a hacer hoy de una comisión de la verdad para analizar, para estudiar y llegar, se supone, a la verdad del caso de los estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, de los 43 normalistas, como se le conoce. Y ayer en Veracruz hace una declaración de crisis humanitaria, o se suma a la declaración de crisis humanitaria por los desaparecidos en este estado. Una declaración que el mismo gobernador, desde que llegó, la planteó por el enorme número de desaparecidos que hay en Veracruz. Número que, dicho de otra forma también, pues es muy parecido al de Jalisco, por lo que yo creo que esta declaratoria de crisis humanitaria pronto va a estar en varios estados del país. Y aquí es donde nos encontramos con el caso de nuestro estado. La situación del estado de Jalisco en materia de seguridad es muy, muy grave. Y esta materia se ha tornado, así lo hemos venido mencionando, pues por la inacción o la incapacidad de los gobiernos estatales, municipales y la descoordinación constante con los gobiernos federales, pero también por la cercanía de algunos grupos políticos con el crimen organizado. Nosotros nos encontramos, lo vimos la semana pasada, no sé todavía la gran cantidad de muertos que hubo la semana pasada, pero hubo un día 8, otro día otros 8, otro día otros 6, en plena zona metropolitana de Guadalajara. El crimen creo que se ha agudizado, las acciones criminales se han agudizado en plena zona metropolitana de Guadalajara, y algo que es muy grave y me da la impresión que las autoridades municipales lo están tomando muy, muy a la ligera, es los 2 granadazos al consulado de los Estados Unidos. Eso creo que nos
se veía hace muchísimos años, porque hay que recordar que es una agresión directa a la representación diplomática de un país y que es el principal país como socio comercial de México, vecino, y en donde están juzgando precisamente pues al Chapo, pero junto con el Chapo a varias personajes e instituciones, inclusive de la República Mexicana. De los municipios, todos sabemos que son municipios que la mayoría de ellos están infiltrados por el narcotráfico, que los policías municipales están a su servicio. En la gran mayoría de los municipios jaliscienses, los policías municipales cumplen función de halcones y de enlace, lo hemos repetido muchísimas veces. Obviamente, para desterrar esto de las policías municipales se necesita una coordinación y no la defensa a ultranza de las mismas, sin una previa investigación de lo que está sucediendo ahí. Por eso, pues casi resultaría una especie de actitud, pues hasta de irresponsabilidad criminal, me animaría a decirlo, que el gobierno del estado y los municipios, sobre todo aquellos encabezados por el partido que es el partido del próximo del gobernador electo, que será el sábado ya gobernador constitucional, rechacen la coordinación propuesta por el gobierno federal por un acto bastante infantil, muy infantil, que es el rechazo a la figura de los que ellos llaman superdelegados y en especial a la figura de un personaje que fue candidato a la gubernatura, cosa que yo considero efectivamente un error de parte del presidente de la República. Sin embargo, hay que remarcar que a estas reuniones están asistiendo el delegado de la PGR, el coordinador de la Policía Federal, el comandante de la 15ª Zona Naval, el representante de la 8ª Zona Naval y el de la 5ª Región Militar. Es decir, todas las fuerzas federales están planteando la necesidad de estas reuniones, urgentes reuniones. Sin embargo, los presidentes municipales y los gobernadores las rechazan porque van a rechazar, según ellos, toda acción que busque transgredir la Constitución. Hay que recordarle al gobernador actual que todas las acciones del Ejército, de la Policía Federal y de la Marina hechas en el estado de Jalisco fueron sin su consentimiento. Nunca le avisaron, tampoco al gobernador anterior que era panista, y tampoco, por supuesto, si rechazan estas coordinaciones, le van a avisar al actual gobernador, al próximo gobernador electo, porque obviamente estas acciones son parte de las mismas acciones de estas instituciones federales que dependen del Ejecutivo. A los presidentes municipales que reclaman auditoría, pues hay que recordarles que el gobernador electo les impuso así, simple y sencillamente, al comisario de la policía. Y muchos de esos comisarios de la policía, conozco al menos el caso de uno, pues son personas que tienen en su haber un muy negro pasado, poco digno para cumplir una buena misión al frente de las policías municipales, lo que quiere decir que la infiltración del crimen organizado va a seguir en esas policías municipales. Por último, yo creo que lo que está tratando de llevar al máximo, lo que está negociando el gobierno entrante, es que no se reactive la posible investigación del gobierno de los Estados Unidos y de la Marina respecto a las relaciones, los nexos o lo que suceda que haya tenido el próximo gobernador Enrique Alfaro con los miembros del crimen organizado, esta información que se dio a conocer en pleno periodo electoral. Por eso yo creo que realmente es una acción más que política, es un enorme capricho que yo considero una irresponsabilidad criminal para los ciudadanos del estado de Jalisco. No es lo más deseable tener al ejército, a la marina, lo he dicho muchísimas veces, pero sí es sumamente importante, urgente, una coordinación entre todas las instituciones de seguridad local, estatal, nacional,
para eliminar el principal problema de México, que es, por supuesto, la enorme violencia que se ha desatado, y especialmente en el estado de Jalisco, que, como lo he señalado infinidad de veces, es un estado en donde hay lavado de dinero, en donde hay financiamiento de capitales y en donde es como un mercado de diversas drogas, en donde actúan distintos grupos criminales. Con esa actitud de funcionarios ofendidos, obviamente quienes vamos a pagar los platos rotos vamos a seguir siendo los ciudadanos. Ese es mi comentario para el día de hoy. Claro, doctor, porque además uno esperaría que una vez que pasaron las campañas electorales, al margen de las diferencias políticas, por lo menos en temas que son, como usted menciona, los más importantes en el momento que vive nuestro país, se sentaran a trabajar. Ya no esperamos que sean amigos ni que se quieran mucho, sino que al menos se pongan a trabajar juntos. Y tampoco puedes rechazar una coordinación federal que ha estado ahí siempre, han sido varias, ahora se concentró en una. No la puedes rechazar porque está ya dentro de las leyes mexicanas, ya pasa a nivel de la misma constitución. Yo siento que de veras, si vamos a estar así 6 años con un gobernador que se ha caracterizado por sus caprichos en materia de seguridad, no se juega, ¿no? Tenemos un problema ahí muy serio, un problema humano también de desaparecidos. Y bueno, por otro lado también a mí me parece una enorme hipocresía de los presidentes municipales, porque ellos han aceptado, y lo aceptaron sin chistar, el liderazgo directo del próximo gobernador al imponerles a los comisarios de la policía. Digo, el gobernador se queja de la falta de autonomía frente a la federación, pero cuando él, después de las elecciones, pidió que todos los gobernadores de todos los presidentes municipales electos de su partido vinieran directamente a Guadalajara a ponerse de acuerdo con él. Pide una autonomía, la entrecomillo, que él mismo no respeta y no va a respetar porque no está en su carácter y tampoco en una inteligencia de la cual parece muy ausente. Lo que está sucediendo es muy grave, no es un estira y afloja entre posiciones políticas distintas, sino que nos estamos jugando la persistencia de este crecimiento del crimen organizado por un enorme capricho que a mí, lo voy a repetir por tercera vez, me parece criminal de las autoridades de Jalisco. Claro, y la otra parte es también la estrategia a la que apuesta el gobernador electo con respecto a los personajes que conformarán su equipo en materia de seguridad, ¿no? Claro, es que es una estrategia sin estrategia, porque él está planteando a esos personajes, pero en realidad, digamos que por los mismos personajes la estrategia, lo dije también una vez, es simple y sencillamente el reacomodo burocrático de las instituciones, pero no el combate frontal directo a ni los orígenes ni los mecanismos del crimen organizado. Yo no he visto en ningún momento la propuesta de algo que nos vaya a permitir seguir las finanzas del crimen organizado, en quién está detrás, quiénes están lavando. Y quizás, bueno, el problema es que si se meten ahí, a lo mejor se meten con personas que ellos conozcan muy bien. Por eso la estrategia en contra del crimen organizado del estado de Jalisco para mí no existe, no la he visto por ningún lado, y la que se ha planteado así es mero maquillaje de las instancias burocráticas, no acciones directas. Cuando el gobierno federal les está proponiendo coordinación, creo que es la primera vez que lo hace el gobierno federal, ellos aluden a la autonomía del gobierno y a la autonomía de los municipios. En realidad me parece sumamente extraño y no sé a dónde quieran llegar realmente. Claro. Como siempre, doctor, un placer escucharlo. Al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias, el doctor Roberto Castelán. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más.